Bienvenido a nuestro gran evento. Para nosotros es muy importante que participes para poder empoderarte, pero sobre todo entregarte herramientas y el conocimiento necesario para poder tomar las mejores decisiones. Para tener una mayor experiencia, te recomendamos conectarte a través de tu computadora, mantenerte cerca de tu router o módem de internet. Una opción ideal es conectarte con el cable de red. Todas las preguntas que tengas las puedes hacer a través del chat. Al final, abriremos un espacio para responderlas junto con nuestros panelistas. Si no nos escuchas correctamente o si no puedes ver la presentación, escríbelo en el chat para darte solución. Disfruta y aprovecha este evento. Y si al final te gustó, exprésalo en tus redes sociales. Nos puedes encontrar con el @ScandiaMéxico. Gracias por asistir. Soy fuerte porque así lo decidí. No solo disfruto el momento, lo vivo. Soy un suertudo. Estoy orgulloso de tomar mis propias decisiones al hacer lo que en verdad me apasiona. De estar con esa persona especial. Por permitir que otras personas lleguen en mi vida y hacer planes en nuestras vidas que moldeen un mejor futuro. Por esto, soy más fuerte. Porque al final, lo único que vamos a recordar son las cosas buenas. Y antes de que la vida me parezca que es corta, sé que estoy a tiempo de elegir mi futuro y empoderarme para hacer lo que me hace feliz. Scandia, tomemos decisiones. Sin duda, y lo recordarán ustedes, al momento de la presentación de esta reforma, en aquel mes de noviembre de 2020, pues se generó una gran preocupación en el sector empresarial, tanto por el impacto que tendría la reforma en las estructuras y el funcionamiento de las compañías, como por el poco tiempo que se otorgaba para su implementación. Se daban más o menos un mes y medio para cambiar las estructuras de las compañías, el régimen de contratación de los empleados y demás. Entonces esto generó evidentemente una gran preocupación. Afortunadamente, después de algunas negociaciones entre organismos empresariales y el gobierno federal, se acordó posponer la presentación de la iniciativa ante el Congreso, estableciéndose como acuerdo que se enviará como iniciativa preferente el 1 de febrero de este año. Por alguna razón, el Ejecutivo Federal dio prioridad a la reforma de la industria eléctrica, que también le está dando otros dolores de cabeza a ese sector de la economía. Y bueno, hasta el momento no se ha presentado la iniciativa en materia de subcontratación laboral. Esto evidentemente pues, genera una gran incertidumbre, ¿no? Existen versiones que dicen que se enviará ahora en marzo, otros hablan de septiembre, después de las elecciones. O sea, hay una incertidumbre, una falta de claridad de los tiempos en los que finalmente se presentará la iniciativa, se discutirá y se aprobará, ¿no? Ahí lo que nos toca a nosotros, y en gran medida por eso la razón de ser de este webinar, nos toca como áreas internas de las compañías revisar estrategias, revisar alternativas, identificar cómo anticiparnos de la mejor manera al cumplimiento de esta reforma, ¿no? Antes de que se discute y se apruebe. Precisamente el objetivo de este webinar es brindarles un panorama general del alcance de la reforma, identificar los principales desafíos en torno a la misma y explorar algunas alternativas de su implementación, ¿no? Para ello tengo el honor de ser acompañado por la abogada Nadia González, de quien me permito leer muy brevemente su trayectoria y que nos estará facilitando una ponencia sobre los alcances de la reforma y sus implicaciones para las empresas. Bueno, Nadia González se incorporó a Galicia Abogados en 2018, encabezando la práctica laboral. Tiene más de 20 años de experiencia y su trabajo ha estado enfocado en la consultoría laboral, incluyendo aspectos transaccionales laborales, compensación de ejecutivos, discriminación en el empleo, relaciones colectivas de trabajo y cumplimiento de la normatividad laboral, dando soporte legal y práctico a los departamentos jurídicos y de recursos humanos. Nadia es egresada del Instituto Tecnológico de Monterrey y cuenta con una maestría en Derecho por la Universidad de Columbia en Nueva York, así como estudios de posgrado en Derecho Laboral por la Universidad Autónoma de Nuevo León y Derecho de la Empresa en la Universidad de Regiomontana.
Es además coordinadora de la Comisión de Derecho del Trabajo y consejera de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, Capítulo Nuevo León, y subdirectora del Comité Laboral Nacional de INDEX, que es el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación. Antes de unirse a Galicia, Nadia trabajó para Bashar, Santa Marina y Esteta, y de la Vega y Martínez Rojas, SC. Le doy la más cordial bienvenida a Nadia. Y bueno, Nadia, para no robarte más tiempo de la presentación, te cedo la palabra. Les pedimos, por favor, nada más que nos hagan llegar sus dudas y preguntas por el chat. Yo iré tomando nota de las mismas y al final de la sesión las desahogaremos. Nadia, sin más, adelante, por favor. Tienes toda la palabra. Adelante. Muchísimas gracias, Rafael, y a todo el equipo de Scambia y a todos los asistentes por el interés mostrado para esta sesión. Creo que Rafael ha brindado pues una introducción bastante completa. El temor hoy en día es en dónde estamos, ¿no? ¿Cuál es el estatus de esta iniciativa y qué se vislumbra para el futuro próximo? En realidad no sabemos, de repente aparecen notas periodísticas como hoy en la mañana y de repente se muere el asunto 2 o 3 semanas. De lo que sí podemos hablar es de lo que hoy conocemos y tenemos certeza, que es pues de dónde salen estas inquietudes, ¿no? ¿Por qué se presentó en noviembre pasado una iniciativa de reforma en materia de subcontratación que cubre no solo aspectos laborales, sino también de seguridad social, fiscales e incluso penales? Es una iniciativa bastante completa en ese sentido, que aborda distintas leyes, cuerpos legislativos, pero al parecer de muchos, pues una solución dramática, ¿no? Constantemente hemos estado escuchando por parte de algunas asociaciones y cámaras empresariales que esta iniciativa, en lugar de resolver el problema, lo hacían una analogía con, pues si tienes, no sé, lastimada una mano, en lugar de curarla, te cortaban la mano, ¿no? Te cortaban el pie. Y sí es algo similar. Si podemos ir avanzando en la presentación, por favor, para ver la primera slide. ¿De dónde viene? Esto no es un tema nuevo y sí quiero dar un poquito de antecedente porque es importante entender cómo estamos hoy y qué es lo que se pretende posteriormente con esta iniciativa. ¿Cómo estamos hoy? Pues bueno, la primera vez que se regula la materia de subcontratación en México es en el 2009 a través de la Ley del Seguro Social. Un artículo 15A de la Ley del Seguro Social a los que pocos o casi nadie le hemos hecho caso. ¿Por qué? Porque imponía obligaciones, introducía una definición de contratistas y contratantes con un lenguaje muy pobre, que daba pie a muchísimas confusiones, pero después imponía en su 5º párrafo unas obligaciones de reporteo, de reportar los contratos que celebrábamos con contratistas que implicaban trabajo asignado, o vaya, con personas físicas asignadas a nuestro centro de trabajo, en el que ambas partes tenían que proporcionar información del contrato, del número de trabajadores asignados a ese contrato, etcétera. Sin embargo, y eso iba a servir para cruzar información respecto a la correcta afiliación de dichos trabajadores y del entero de las cuotas obrero-patronales. Sin embargo, precisamente por lo pobre del lenguaje, pues los abogados y los contadores tratamos de darle la vuelta a este tema y manipular un poquito la información, y es una disposición que en realidad no se ha cumplido. Después viene en el 2012 la reforma a la Ley Federal del Trabajo, el 30 de noviembre del 2012, en el que se introduce el artículo 15A, 15B, 15C y 15D de la Ley Federal del Trabajo hoy vigente, donde se define el trabajo en régimen de subcontratación, se sujeta a ciertos requisitos, se impone una sanción y, bueno, los demás artículos complementarios que ahorita abordaremos. ¿Cómo se define el trabajo en régimen de subcontratación? Pues es cuando un contratista presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia a favor de un contratante, el cual fija las tareas y supervisa la ejecución o el desarrollo de las mismas.
Entonces, esto nos sirvió mucho a los abogados para decir, bueno, entonces, mientras no se cumpla este requisito de fijar las tareas y supervisarlas, no caeríamos en trabajo en régimen de subcontratación, tendríamos un contrato de servicios profesionales o de algún otro tipo que implicara asignación de empleados, mientras yo, parte contratante, beneficiario de los servicios, no las estuviera fijando ni supervisando. Entonces, así, digamos, es el esquema que hemos mantenido al día de hoy y que tratábamos de salirnos de esa definición para que no nos aplicaran los requisitos en ese mismo artículo consignados. ¿Cuáles son esos requisitos? Esos requisitos era que una parte, la parte beneficiaria de los servicios, el contratante, no puede subcontratar la totalidad de sus actividades, el 100% de sus actividades. Y los abogados, bueno, la gente aquí de los departamentos jurídicos y legales seguramente me darán, que están escuchando esta sesión, me darán la razón. Pues los abogados, interpretando de manera muy literal y formalista esta disposición, decíamos, bueno, puedo tener a un trabajador y subcontrato al 99%. Y ahorita vamos a abordar ese tema en específico. Entonces, también así le dábamos la vuelta. Y, pues, técnicamente sí caíamos en este supuesto. No estoy subcontratando el 100% de mis actividades. Es un absurdo, estoy subcontratando el 99%, pero no estoy subcontratando el 100%. El segundo requisito es que estos servicios o actividades subcontratadas tenían que justificarse por su naturaleza especializada. Sin embargo, la ley fue omisa en proporcionar una definición de especializado. Y al día de hoy tampoco hay tesis o criterios precedentes judiciales que nos digan exactamente qué es un servicio especializado. Por ahí en ese entonces, bueno, en el 2013, la exministra de la Suprema Corte de Justicia, Margarita Luna Ramos, en una entrevista que se hizo pues prácticamente viral en aquel momento, en el Universal o en el Excelsior, no recuerdo exactamente en qué periódico nacional, decía, bueno, para mí especializado es que no forme parte del core business o del negocio principal de la empresa. Pero pues bueno, fue su opinión y nunca se modificó esta disposición en la ley vigente. Entonces, al día de hoy, casi 10 años después, seguimos sin saber qué es especializado y eso también nos ha dado muchísimo margen de acción y flexibilidad para tratar de, pues bueno, de poder subcontratar en los diversos esquemas que ahorita explicaremos, cierto personal o ciertos servicios. El tercer requisito que impone el artículo 15A vigente es que las tareas subcontratadas o las actividades subcontratadas no podrán comprender actividades iguales o similares a las que realizan el resto de los trabajadores del contratante. Entonces, aquí se habla mucho, por ejemplo, de la duplicidad de funciones. Si yo tengo contratado directamente a una asistente administrativa, en principio no podría subcontratar a través de un tercero a otra asistente administrativa. Obviamente en la práctica esto no ocurre, pero bueno, esos son los 3 requisitos que impone el artículo 15A de la Ley Federal del Trabajo. La sanción por incumplir con cualquiera de estos requisitos es que se presumirá que la parte contratante es patrón para todos los efectos legales del personal subcontratado, incluyendo obligaciones de seguridad social. La sanción es muy clara, pero los efectos no son específicos. Y entre los abogados nos preguntábamos, bueno, pero si el contratista sí está cumpliendo con el pago de salarios, prestaciones, cuestiones de seguridad y salud en el trabajo, inscripción en el IMSS, contribuciones al Infonavit. Entonces, ¿qué es? O sea, ¿en qué me podría afectar? Porque pues se terminaría pagando 2 veces si a la parte contratante la determinaban patrón. Entonces aquí se hablaba que más bien era una responsabilidad solidaria en caso de incumplimiento. Pero insisto, la redacción de los artículos y los pocos precedentes judiciales que existen al momento no daban claridad respecto de cómo materializar esa sanción de se considerará patrón a la parte contratante. Si solamente en caso de incumplimiento o en general, pudiendo terminar incluso en un doble pago.
Y ahí entra un tema muy importante que es, pues bueno, el que también ha causado más revuelo con esta iniciativa presentada en noviembre por el presidente de la República en cuanto a pago de utilidades. Ahorita lo abordaremos. El último recuadro es la subcontratación ilegal. A partir del 2012 se fueron modificando ya no las leyes de seguridad social y federal del trabajo, sino las disposiciones fiscales como el Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley del IVA, tratando de pues hacer, digamos, este cruce de información, de obligaciones, para que la autoridad fiscal, que digamos es más sancionadora que las laborales, pudiera identificar a estas empresas que pues estaban incurriendo en prácticas no tan correctas. Entonces, a partir del 2019, se crea, digamos, un comité interdisciplinario entre Secretaría del Trabajo, Unidad de Inteligencia Financiera, Servicio de Administración Tributaria, INS, Infonavit, para definir estos criterios y realizar una serie de inspecciones y cruces de información para identificar a las famosas empresas factureras y pagadoras. Con la pandemia en el 2020, este tipo de inspecciones se vienen abajo, pero bueno, en el 2019 se lanzan incluso comunicados, ustedes los pueden ver incluso en la página del Seguro Social, hay una información sobre subcontratación ilegal, donde se ponían disponibles líneas telefónicas y correos electrónicos para que los propios trabajadores denunciaran estos esquemas. ¿A qué esquemas me refiero? A estos esquemas porque sí es una realidad en nuestro país, no dudo que ocurra en otros países, pero el que nos importa o en el que estamos habitando ahorita es en México, donde se ha abusado de tal forma de la figura que ha derivado en el uso de la subcontratación para fines exclusivos de elusión o evasión de impuestos, impuestos sobre la renta y cuotas de seguridad social. ¿A qué me refiero? Al uso precisamente de estas empresas factureras o pagadoras, donde hay esquemas, te contrata una sociedad donde te tienen registrado en el IMSS con el salario mínimo, subregistrado, que por cierto eso a partir del 2019 también está estipulado en la Ley Federal del Trabajo, se considera como un acto simulado y incluso nulo, es el artículo 5 de la Ley Federal del Trabajo, donde se prohíbe subregistrar a los trabajadores en el IMSS. Pero bueno, perdón, tenemos estos esquemas donde se subregistra a los trabajadores en el IMSS y se divide la nómina, por así decirlo. Perdón, se me fue. Ya. Y se paga el resto de la compensación a través de honorarios o incluso empresas que registran como trabajadores ante el IMSS con el salario mínimo y después otra empresa paga honorarios, un sindicato paga otras ayudas y en la misma nómina del que sí funge como patrón se incluyen conceptos tan, pues, el término no es extraño, pero incluso un poco de risa en el sentido de que ponen compensación por riesgos de trabajo aún no acontecidos o pago de regalías cuando son puestos que en realidad no tienen nada que ver con desarrollos, con invenciones, con derechos de autor. Y entonces esos pagos tienen un tratamiento especial para efectos fiscales, algunos como previsión social, entonces pues no están generando todos los impuestos que debían generarse. Y son esquemas que incluso tanto el SAT como el IMSS han considerado pues prácticas indebidas y sancionables en sus criterios normativos internos. Entonces se crea este comité interdisciplinario, dice vamos a buscar esas empresas, vamos a sancionarlas, vamos a fiscalizarlas y eso es lo que se define como el outsourcing o la subcontratación ilegal. Insisto, esto sale entre 2018 y 2019 por todas estas dependencias gubernamentales. En el 2019, un senador muy famoso, Napoleón Gómez Urrutia, por parte del Partido en el Poder, de Morena, líder de los mineros, presenta una iniciativa prohibiendo la subcontratación, atendiendo estos criterios de subcontratación ilegal, una iniciativa incluso posiblemente más agresiva de la que conocemos del presidente del año pasado.
y se detiene todo el proceso. Se detiene todo el proceso porque la iniciativa privada pues se queja, se empieza a quejar y después en marzo del año pasado, hace casi un año, nos llega la pandemia. Entonces, este es, digamos, en dónde estamos hoy y los antecedentes, por qué hubo esa necesidad de presentar por parte del Ejecutivo una iniciativa en noviembre pasado, porque verdaderamente existe una evasión de obligaciones laborales, de seguridad social y fiscales, utilizando agresivamente estos esquemas de outsourcing ilegal. Y pues al final del día esto también afecta a los trabajadores. También podríamos hablar del outsourcing temporal, que los contrato por 3 meses o los contrato hasta 360 días y después los doy de baja y los vuelvo a contratar, todo con el fin de que los trabajadores no generen antigüedad, lo que decía el presidente el año pasado, los despiden en diciembre para no pagarles el aguinaldo. Todas esas prácticas que realmente pues representan un detrimento a los derechos de los trabajadores. Por eso es inquietud o esa voluntad del gobierno de presentar una iniciativa que sancione, bueno, que regule de una manera más estricta y sancione más fuertemente a estos esquemas. Adelante con la siguiente slide, por favor. Hay que diferenciar entre esquemas de outsourcing e insourcing. La subcontratación, digamos que es el género y después tiene sus particularidades. Y como no hay como los términos en la ley no están homologados, a veces se habla de subcontratación, a veces se habla de outsourcing, a veces se habla de tercerización. Quizás nos confundimos, ¿no? Eso también le ha faltado a nuestras leyes, que sean homogéneas respecto del uso de los términos para referirse a esta materia. La iniciativa del presidente de López Obrador no define tampoco, no hace referencia a outsourcing e insourcing, solamente a subcontratación. Y el tema aquí es que sí son cosas distintas. O sea, si bien se está subcontratando al personal, es importante diferenciar qué es el outsourcing y qué es el insourcing. Pues el outsourcing es el que se lleva a cabo a través de terceros. No sé, digamos Manpower, Adecco, Kelly, estas empresas pues de reputación internacional que se dedican a proveer o a suministrar personal. Sí es importante, y no es por hacer publicidad de la buena, pero muchas de estas empresas están afiliadas o asociadas en una asociación que se denomina AMECH, Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano. Estas empresas proveen personal, son las que conocemos como compañías de outsourcing, pero estas empresas están auditadas por firmas contables como Pricewaterhouse o EY. Entonces, se auditan respecto del cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social. ¿A qué voy con esto? No todos los esquemas de outsourcing son agresivos ni ilegales. Hay esquemas donde el outsourcing realmente tiene una razón de ser por cuestiones de cadena de valor o cadena de suministro, picos de producción, altas demandas, temporalidades, y que esas empresas sí cumplen con las obligaciones legales. O sea, no todo el outsourcing es malo o injustificado. Y respecto del insourcing, el insourcing es cuando en nuestro grupo económico corporativo tenemos una empresa dedicada, por así decirlo, exclusivamente a contratar y administrar el personal para que luego esos empleados se asignen en las diferentes subsidiarias o filiales o divisiones de negocio de nuestro grupo corporativo. Y es difícil encontrar esquemas de insourcing ilegales también. El grupo corporativo es el principal interesado en mantener contento a su personal, pues por cuestiones de ética, de responsabilidad social, obviamente de cumplimiento a las disposiciones legales, pero pues también por productividad, por branding, etcétera. Entonces, ¿cuáles son los pecados y cuáles son los riesgos en cada uno de estos esquemas? En el outsourcing, que termine yo contratando con un outsourcing, y no quiero sonar peyorativa, pero con un outsourcing patito, en donde sí sé
que están utilizando estos esquemas agresivos para evadir obligaciones fiscales y de seguridad social, y su marketing o su venta frente a nosotros empresas es: te voy a ahorrar dinero. Entonces, ese es el pecado del outsourcing. ¿Cuál es el riesgo? Pues el riesgo es que estas empresas, que a veces son empresas de papel, que a veces están prestando servicios en Monterrey, pero tienen su acta constitutiva y su registro en el IMSS en Tabasco o en Campeche o en Tlaxcala, esas empresas pueden ser de papel, pueden no contar con solvencia económica, ya más allá de la solvencia moral en estos días, y pueden considerarse intermediarios, no patrones, y entonces sí, en caso de incumplimiento, que el beneficiario de los servicios, la parte contratante, pues tenga una responsabilidad solidaria. En el caso del insourcing, insisto, este insourcing muchas veces también se utiliza pues por razones de eficiencia, ¿no? Si tengo un grupo corporativo con presencia en todo México, con muchas divisiones de negocio, quiero administrar bien mis prestaciones entre personal sindicalizado y no sindicalizado o personal directivo, quiero concentrar el tema de reclutamiento, selección y administración de nómina, servicios de IT, etcétera, en una sola empresa, para que mis filiales o mis divisiones de negocio se dediquen efectivamente al propósito o al objeto por el que fueron creadas, estos servicios, digamos, compartidos. Pero aquí está el tema de la PTU que les comentaba hace unos minutos. En el insourcing, las utilidades están muchas veces limitadas precisamente a los ingresos o a los honorarios que las partes relacionadas cubren a esta empresa del mismo grupo, pues por los servicios de proveeduría de personal, por así decirlo. Entonces, pues no es lo mismo la utilidad que genera una empresa que produce acero y que vende y que distribuye y vende acero, a la empresa empleadora del mismo grupo, que quizás sus utilidades pues están muy controladas u optimizadas. Entonces, en el insourcing se ataca que este movimiento o estos movimientos de personal o este esquema pues es en perjuicio de los trabajadores, porque se les está negando el derecho a participar en las utilidades que realmente debiesen percibir. Sin embargo, ese argumento también está en tela de duda, porque muchos de estos grupos corporativos con sus empresas de servicios y sus esquemas de insourcing compensan la falta de estas utilidades con bonos de resultados, de performance, resultados financieros a nivel mundial, de desempeño, pueden ser semestrales, trimestrales, anuales, incluso con participación, planes de participación accionaria dentro de la misma compañía. Y es un tema que ahorita vamos a ver, porque creo que si se pasa o si se aprueba la reforma, que conocemos, la iniciativa de reforma, pudiera afectarnos. La siguiente slide, por favor. Entonces, aquí, la PTU. ¿Cuál es el tema de la PTU? La PTU es una prestación constitucional, no solamente está consignada en la Ley Federal del Trabajo. Esto quiere decir que su modificación es, pues no quiero decir imposible, pero es más difícil porque tendríamos que modificar la misma Constitución, que el proceso para modificar la Constitución es muchísimo más complejo que para modificar la Ley Federal del Trabajo o cualquier otra ley. Y es, pues, digamos, una conquista, ¿no? Es de los derechos establecidos a nivel constitucional y se hace más difícil el tema. ¿Cómo estamos ahorita en PTU? Pues es el 10% de la utilidad fiscal determinada conforme a las reglas establecidas en la Ley del Impuesto sobre la Renta. Posteriormente, en la Ley Federal del Trabajo se determina cómo se debe repartir ese 10% de renta gravable, ¿no? Y es en base a número de días trabajados y salarios percibidos durante el año, durante el ejercicio fiscal anterior, ¿verdad? Del cual se están presentando las declaraciones anuales para determinar si existe o no utilidad. No tiene nada que ver hoy en día con temas de productividad o desempeño, que ese es pues algo que se ha venido criticando en estos últimos meses a raíz de la iniciativa para eliminar el outsourcing y el insourcing.
Y pues la PTU se debe de pagar 60 días después de que se presenta la declaración anual. Esto es, pues, a finales de mayo o antes si se presentó antes del 31 de marzo la declaración. Y pues como ya lo comentábamos, muchas empresas cuyas utilidades son bajas otorgan, digamos, para compensar bonos de PTU garantizada o bonos en lugar de PTU o bonos adicionales a la PTU que a veces están vinculados. Si la PTU es mayor, el bono se entiende pagado. Si la PTU es menor, te compenso con el bono. Entonces hay varios esquemas y es muy importante documentar correctamente el pago de estos bonos. Adelante, por favor. ¿En qué consiste la iniciativa de López Obrador presentada el 12 de noviembre del 2020? Sí es una iniciativa agresiva, aunque quizás no tanto como la de Napoleón Gómez Urrutia en el 2019, pero aquí el tema es que no distingue entre subcontratación legal e ilegal. Simple y sencillamente, de una manera muy determinante, dice, se prohíbe la subcontratación del personal en su totalidad, independientemente si es legal, si es ilegal, si es a través de outsourcing o de insourcing. Simple y sencillamente se prohíbe la subcontratación del personal. Y solo se permite la subcontratación de servicios especializados. ¿Qué se entiende por servicios especializados? Si bien no se contempla una definición como tal, sí nos da ciertos lineamientos la iniciativa en el sentido de que servicios especializados serán aquellos que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica del contratante beneficiario de los servicios. Un ejemplo muy simple, si yo soy una planta armadora de coches, mi objeto social es el ensamble, la producción, la manufactura de autopartes o de coches, y mi actividad económica es producción de coches, pues no puedo subcontratar ese mismo objeto. Quizás sí pueda subcontratar, muy probablemente así será, cuestiones de tecnologías de la información, cuestiones de capacitación para los trabajadores, cuestiones de finanzas, cuestiones de limpieza, de seguridad industrial, pero no en sí procesos relativos a la fabricación o manufactura de coches, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se busca? La verdad es que la iniciativa tiene un tinte quizás hasta populista, en el sentido de que va dirigida a que precisamente toda la fuerza de trabajo que realmente está en pisos de producción, ¿no? Ahora sí que con los fierros, produciendo o prestando los servicios que son el core business de estas empresas, realmente pasen a formar parte de estas empresas y no de terceros a través de outsourcing o de las empresas de insourcing del mismo grupo. Entonces, prohíbe la subcontratación de personal en su totalidad y solo permite la subcontratación de servicios especializados en tanto esos servicios no formen parte del objeto social de la empresa contratante ni de la actividad económica declarada ante el SAT, es decir, del core business. Y nos impone un requisito más. El proveedor de estos servicios especializados tendrá que obtener una autorización por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para fungir o desempeñarse como proveedor especializado. Una de las grandes críticas, ahorita lo vamos a ver, es que nos imponen este requisito en la iniciativa, sin embargo, en el régimen transitorio, en sus artículos transitorios, nos dicen que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tendrá 4 meses para emitir, a partir de la publicación del decreto, los requisitos para poder solicitar esa autorización. Y en el ínter, entonces, ¿qué se hace? ¿Continúo con los servicios? ¿Los termino? ¿Los doy de baja? ¿Transfiero al personal? ¿Qué se va a hacer? Entonces, esto ha generado pues muchísima incertidumbre jurídica, ¿no? Es una violación, de hecho, o sea, atenta a la seguridad jurídica de los gobernados. Y también, como esta iniciativa modifica la Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social y las leyes fiscales,
En las leyes fiscales, sobre todo en el tema de IVA y de ISR, se imponen ciertos requisitos a los beneficiarios de los servicios, a los contratantes, para dar información respecto de esos servicios, incluyéndose copias de las autorizaciones como proveedores de servicios especializados. Yo no soy fiscalista y esta presentación es solamente en materia laboral, pero el incumplir con estas disposiciones fiscales pudiera generar temas de deducibilidad de impuestos o de no traslado de IVA, ¿no? Además de algunas otras, incluso sanciones penales. Entonces, todo va relacionado y no hay claridad en la iniciativa. Pero bueno, esto es lo que corresponde en la iniciativa a servicios especializados. También se abordan otros temas como obligaciones de reportar en IMSS e Infonavit, que tampoco han sido homologadas. En el IMSS habría que reportar cada 3 meses, en el Infonavit cada 4 meses. Uno dice, bueno, pues si el IMSS y el Infonavit se comparten información, ¿por qué no puedo nada más reportar ante uno y en el mismo tiempo, ¿no? Insisto, también temas fiscales en relación a comprobantes de pago, los FDIs, comprobantes de pagos de temas de Infonavit y de IMSS, obviamente registros patronales, esta autorización que les menciono de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Entonces, como que hay una falta de claridad y de homologación entre los distintos cuerpos que se están modificando a través de esta iniciativa. Se imponen multas en la Ley Federal del Trabajo carísimas y no es el tema la Ley Federal del Trabajo. Aquí realmente lo preocupante es el tema de deducción en materia de ISR y de traslado de IVA, y también el tema de las utilidades, que ahorita seguiremos hablando de eso. Pero sí, un número importante es que las multas que se contemplan en la Ley Federal del Trabajo van desde 2,000 hasta 50,000 UMAS. Si lo multiplicamos por el valor de la UMA el día de hoy, pues estamos hablando que la multa máxima de 50,000 sería de más de 4 millones de pesos. Y bajo la Ley Federal del Trabajo, desde el 2012, las multas se imponen por cada trabajador afectado. Entonces, sí pudiese ser un liability importante, pero insisto, aquí yo creo que los temas fundamentales pues son en materia fiscal y en materia de utilidades. ¿Por qué? Si pasamos a la siguiente slide, por favor. Y estas son las críticas a la iniciativa, pero abordando el tema de las utilidades. Porque si sí pasa la iniciativa en los términos actuales que hoy conocemos, significa muy probablemente que tengo que terminar esos contratos de outsourcing o de insourcing y en un momento dado hacer una posible transferencia de personal o algún otro tipo de reestructura corporativa en donde mis empresas operadoras, ¿no? Las que hacen las actividades propias del negocio, tengan que asumir esas relaciones de trabajo y convertirse en patrones. Si yo muevo a ese personal, y ahorita veremos cómo son esas posibles soluciones, pero en el caso de que estas empresas operadoras que antes o que vienen utilizando Manpower, Kelly, Adecco o la empresa Patito o la empresa del mismo grupo con insourcing, si estas empresas se van a convertir en patrones, pues eso significa tener que pagar utilidades a esos trabajadores que pueden a veces ser pues desmedidas, distorsionadas, ¿no? Pensemos en una mina. Pensemos en una mina que quizás el tema de las utilidades va más relacionado con temas de ganancias cambiarias y del valor del metal en el mundo, ¿no? ¿Cuánto vale el oro o la plata en el mundo? Entonces, no viene relacionado con la productividad del trabajador y pudiesen ser utilidades de años de salario del trabajador, no de 2 meses de salario del trabajador, de años, ¿no? Entonces, esto realmente crea una distorsión y en ningún momento se trata de hacer juicios de valor diciendo si eso es correcto o incorrecto, o sea, para nada. Yo soy de la idea de que a los clientes hay que enseñarles a cumplir la ley y a tratar bien a sus trabajadores y es la mejor recomendación que los abogados laboralistas podemos hacer. O sea, en tanto trates bien a tus trabajadores, no vas a tener problemas, pero sí significa una distorsión. Otro ejemplo muy, muy claro, en tema del sector energético.
Ustedes saben que en las compañías o en las plantas generadoras o cogeneradoras de energía eléctrica, tan de moda ahorita con el tema de los apagones aquí en el norte del país, se necesitan en realidad muy pocos empleados para operar una planta de esas, ¿no? Es bajar, switch y estar al pendiente, ¿no? Y estamos hablando de plantas de 5 o 6 empleados que tienen contratos con terceros, con CFE, para transmitir energía o electricidad, y que esos 5 trabajadores, la utilidad repartida entre esos 5 trabajadores también sería una utilidad excesiva. Entonces, no es viable. Son modelos económicos que no son viables porque pocos países en el mundo tienen este esquema de utilidades. En Latinoamérica es común, en Chile y en Perú sí hay este tipo de beneficios, pero no en todo el mundo. Entonces, sí se crea una distorsión muy grande y pues quizás deje de ser negocio para nuestros clientes, ¿no? Entonces, la mayor crítica a la iniciativa es, si yo tengo que asumir, si se desaparece el insourcing y el outsourcing y tengo que convertirme en patrón directo de ese personal y repartir utilidades a 10% como están hoy en día, ya no es viable mi negocio. Entonces, ¿qué hacemos? Por eso la iniciativa privada ha estado proponiendo topar, es algo de lo que se ha venido discutiendo con la autoridad, tratar de que se tope o se limite el pago de utilidades. Los rumores es que se siguen en diálogo con la autoridad, principalmente a través de CCE y de CONCAMIN y algunos otros organismos, para que se tope entre 1 y 3 meses el monto de las utilidades. Otra de las críticas más importantes es esta autorización de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, además de que las reglas no son claras y podría derivar en incertidumbre e inseguridad jurídica, me violan el tema de la libertad de trabajo, porque ahora resulta que para yo poder prestar servicios como persona física o como entidad legal, tengo que tener una autorización de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Entonces se dice que eso pudiera afectar la libertad de trabajo consignada en el artículo 5º constitucional. El tema de los artículos transitorios de la iniciativa, que no están igual. Para efectos laborales entran en vigor al día siguiente de su publicación. Para efectos fiscales entrarán en vigor el 1 de enero del 2021. Bueno, ya no pasó. Después, la Secretaría tiene 4 meses para dictar las reglas. Las empresas, los proveedores de servicios tienen 6 meses a partir de que la Secretaría dicte las reglas para tratar de regularizarse. Entonces, los plazos no son congruentes, no hacen match y además, eso implicaría precisamente que las empresas tuvieran que hacer estas reestructuras o estos movimientos de personal de un día para otro y no se puede. O sea, lo que se está solicitando o tratando de pelear es que se conceda un régimen transitorio pues suficientemente amplio para que permita a las empresas regularizarse y poder cumplir con la ley. El tema de posibles despidos masivos de personal, el tema de que se desincentiva la inversión extranjera y pues lo que ya habíamos comentado, ciertos sectores como el minero, el energético, incluso el hotelero y el agropecuario, donde se utiliza mucho el temporal personal a través de estas compañías de outsourcing, pues por los picos naturales. No es lo mismo diciembre en Acapulco que marzo porque es Semana Santa, ¿no? Pero no es lo mismo diciembre, Navidad y fin de año en Acapulco o en Cancún que finales de febrero, ¿no? O no es lo mismo en el sector agropecuario, la época en donde se plantan y cosechan aguacates que el resto del año. Entonces, la iniciativa es muy lineal, no da excepciones, pero en algunos sectores sí se requiere de esta temporalidad y prohibir la subcontratación de personal de manera terminante, pues pudiese afectar. La siguiente slide, por favor. Aquí me voy a ir un poquito más rápido, en realidad, para darles oportunidad del tema de preguntas y respuestas. ¿Cuál es el estatus? Pues ustedes saben que en diciembre, a principios de diciembre, no sé si fue el 7 o el 9, se firmó este acuerdo tripartita que en realidad pues, no tiene ninguna validez porque se anunció en una mañanera, no está publicado en ningún diario oficial de la Federación, donde se comprometía el gobierno con la iniciativa privada y el sector obrero a seguir revisando y discutiendo la iniciativa
pero se comprometía el sector empresarial a regularizar los esquemas de outsourcing, cualquier cosa que eso signifique. Después, en enero, se establecieron mesas de diálogo entre la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y estos diversos sectores. Hubo una del sector financiero, del sector automotriz, del sector energético. Sin embargo, estas mesas fueron muy infructuosas. Se aplaude el compromiso y la disposición de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de llevarlas a cabo. Sin embargo, estaban muy limitadas a precisamente que los diversos sectores industriales demostraran esta distorsión en el pago de utilidades, ¿no? Para dar argumentos a la autoridad, buscando efectivamente analizar si se topaba o no el tema de la PTU. Y sin embargo, pues entre que las cámaras no quisieron divulgar quizás mucha información o no se pusieron de acuerdo y digamos no había una unidad entre ellas, en realidad yo estuve presente en todas, escuchando, y ninguna pues pudo ser capaz de decir si prohíbes el outsourcing o el insourcing, mi PTU se va a disparar de tal manera y esto me va a afectar de tal otra. Entonces creo que no fueron tan fructíferas como debieron ser. Se desaprovechó esa oportunidad. La IP, la iniciativa privada, sigue tratando de negociar el tope a la PTU, ampliar el régimen transitorio. Por ahí se rumora, son rumores, o sea, no hay certidumbre respecto a este tema, que en estos grupos corporativos se van a permitir estos servicios corporativos. Y por servicios corporativos me refiero, bueno, obviamente a los famosos shared services, pero temas legales, temas de RH, temas de IT, temas de impuestos o de logística, que se concentran en una entidad y brindan servicio al resto de las empresas del grupo. La temporalidad en algunos sectores como el hotelero, y el tema sobre la claridad en este proceso de autorización de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Al día de hoy no sabemos nada más. Se había dormido un poco el tema, no había habido incluso notas de prensa hasta hoy en la mañana diciendo que entre febrero y abril sí se va a presentar la iniciativa, porque hace 3 semanas hubo notas diciendo que ya no se iba a analizar sino hasta pasadas las elecciones de junio. Creo que fue Ricardo Monreal en el Senado que comentó eso, pero pues bueno, la nota de hoy dice que la iniciativa va en este periodo ordinario de sesiones. La siguiente slide, y es la última. ¿Cuáles son las posibles medidas? Mucho se ha hablado, creo que muchas empresas sí se han puesto las pilas en el sentido de que han buscado asesoría jurídica, tanto laboral como fiscal, para ver qué se puede hacer, porque sí existe un temor real de que esta iniciativa se apruebe y se convierta en ley. Sin embargo, no hay trajes a la medida. Mucha gente está diciendo, es cuestión de que cambies tus objetos sociales o que hagas una sustitución patronal. Esas son respuestas o soluciones, digamos, muy burdas. Las soluciones deben de ser tailor-made, trajes hechos a la medida de cada empresa. ¿Cómo estás ahorita? ¿Ya te diagnosticaste? ¿Tienes outsourcing, tienes insourcing o tienes ambos? ¿Has hecho números? ¿Le has metido al Excel, como decimos nosotros, para ver cuál sería el impacto de transferir a tu personal a una empresa operadora y ver el monto de las utilidades? Quizás eres una empresa que no está generando utilidades o que está contratando deuda y entonces tampoco va a generar. O a lo mejor estás pagando rentas de inmuebles o de maquinaria y equipo que te pueden servir para optimizar el tema de las utilidades. ¿Qué me conviene? ¿Hacer una sustitución patronal o me conviene fusionarme? ¿O me conviene crear una empresa nueva y liquidar o disolver otras sociedades? ¿O me conviene escindir? Entonces, hay muchas opciones. No nada más es modificar objetos sociales y mover al personal de una empresa a otra. Incluso estos mecanismos de transferencia de empleados no nada más es la sustitución patronal. También podemos terminar relaciones de trabajo y recontratar al personal con o sin reconocimiento de antigüedad. Y también tiene que ver mucho con el tema del IMSS. Este movimiento de personal me va a incrementar mis primas de grado de riesgo por concepto de seguro de riesgos de trabajo ante el IMSS. Voy a tener que pagar más cuotas. Entonces, son temas que tenemos que analizar.
¿tengo sindicato o no tengo sindicato? ¿Tengo vida sindical activa o es un contrato colectivo de protección? Ya lo legitimé, ¿cómo se va a poner el sindicato si estoy moviendo gente? ¿Me va a apoyar? ¿No me va a apoyar? ¿Cómo va a afectar eso desde el punto de vista de recursos humanos en mi clima laboral? ¿Puedo perder talento en ese proceso? Entonces, ahorita ya doy bonos de resultados, de desempeño, que después voy a terminar pagando esos bonos y también utilidad, o podré modificar esos bonos para evitar un double dipping. Entonces, son muchas cosas que tenemos que analizar. No es decir, hago una sustitución patronal y listo. O modifico mi objeto social para que pueda yo encuadrar en las definiciones de especialidad, de especializados. Entonces, se tienen que analizar temas fiscales. La verdad es que yo, al menos en Galicia Abogados, hemos estado trabajando desde noviembre del año pasado en este tema de la mano. ¿Perdón? Creo que se activó el audio de alguien. Adelante. Perdón. Hemos estado trabajando de la mano con el área fiscal y con el área de corporativo para analizar todas estas posibles soluciones. O sea, hay que ver una reestructura corporativa, una planeación fiscal estratégica, el tema de los empleados, quizás utilizar de mejor manera las modalidades temporales de contratación, revisar nuestros planes de prestaciones y de bonos y posiblemente también modificar algunos temas de objetos sociales, de crear nuevas empresas. Entonces, aquí la recomendación es, hay que ver cómo estamos hoy. O sea, sí empezar ese ejercicio, cómo estoy, cuál es mi diagnóstico, para estar preparados en caso de que sí se apruebe la iniciativa y ver cuál es la medida que voy a tomar. Y con esto termino y abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, adelante, Rafael. Muchas gracias, Nadia. Muy clara la explicación y el contexto en el que se da esta reforma, ¿no? Creo que ese es el punto y la tarea de nuestro lado, como dices, bien, es ver dónde estamos parados e ir midiendo los impactos para cada una de las compañías en las que trabajamos, el sector en el que estamos. Pues mira, yo veo en las preguntas algunas preocupaciones. Una sobre el tema de los tiempos. Seguramente me dirás que no tienes bolita de cristal, pero ¿cuál es tu expectativa en tiempos? Hay quien piensa que, o nos preguntan si todavía en marzo esta iniciativa podría ir como preferente y votarse o discutirse en los 30 días de marzo. Que si son ciertos tus rumores de que la iniciativa se va para después de las elecciones. ¿Cuál es tu expectativa, Nadia, en cuanto a tiempos? Sí me encantaría tener la bolita de cristal. Créeme que todos los días, bueno, yo como laboralista, desde noviembre del año pasado, me levanto todos los días muy preocupada a ver con qué novedades va a salir el presidente o el Congreso, ¿no? Entonces, sí existe esta preocupación general. Desafortunadamente, insisto, ha habido muy poco flujo de información y quienes la tienen han sido muy celosos. Ayer estaba en un diálogo con funcionarios de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para otro tema totalmente distinto de legitimación de contratos colectivos. Y por más que tratábamos de meter el tema de subcontratación para tratar de obtener información, no se dejaban. Entonces, mira, yo lo que te puedo decir es, aquí al 30 de abril falta todavía mucho tiempo. Nos quedan 2 meses y medio. Y el 30 de abril es el día que se termina el periodo ordinario de sesiones. Entonces, yo sí creo que hay posibilidad de que se presente esta iniciativa revisada o consensuada con el sector privado y que se apruebe. El tema aquí es que independientemente si se aprueba para el 30 de abril y se publica el 1 de mayo, ¿no? Ya sabes, muy acorde con el Día del Trabajo, ¿no? En beneficio de los trabajadores y como bandera política previo a las elecciones. Si no sucede en este periodo ordinario, con la actual administración, que nos quedan 4 años de este gobierno, tenemos el riesgo. O sea, si no es este año, y debido a los antecedentes que explicamos al inicio de la plática, ¿no? Que no es algo nuevo y que sí se ha gustado de las figuras,
Si no es este año, va a ser el año que entra, o en el 2022, ¿sí? O en el 2023, o en el 2024. Entonces, yo creo que sí hay que comenzar a hacernos a la idea de que si no es ahorita, va a ser en 6 meses o dentro de un año, y que tenemos que regularizarnos. Estoy segura que todas las empresas que nos están escuchando hoy son empresas que sí cumplen con la ley y que incluso están aquí porque dan beneficios mayores a sus empleados, ¿no? A través, por ejemplo, de los planes que otorga Escambia. Pero sí hay, o sea, es una realidad. Hay muchas empresas que han abusado de la figura y que pudieran estar incurriendo en ciertos riesgos innecesarios, y entonces tenemos que corregirlos. Yo soy de la idea de que sí va a pasar algo este año, pero es mi feeling personal. Pero soy una persona muy aprensiva, entonces no tengo fundamentos para decirlo, pues. Correcto. Otra pregunta que veo frecuente aquí en el chat es estos esquemas o esta modalidad de prestación de servicios, por ejemplo, agentes de seguros, ¿no? Que tienen una relación de prestación de servicios, pero que al final hay personal involucrado, ¿no? Son distribuidores de algún producto financiero, puede ser el de Scandia o de cualquier otra empresa del sector. Eso, al final, en una lectura de la iniciativa, pareciera que también es un esquema de subcontratación, pero tiene una naturaleza mercantil distinta, en mi opinión. Esos esquemas, ¿tú cómo los ves? ¿No? Por ejemplo, agentes de seguros, donde, pues sí, una persona moral pone a servicio de una compañía de seguros, por ejemplo, a ciertas personas físicas, pero con un entorno, un contexto de la relación mercantil más que la laboral. ¿Tú cómo ves estos casos, Nadia? ¿Cómo se ubicarían en torno a esta iniciativa? Mira, la iniciativa no se refiere a ellos. Y este es un riesgo que ya tenemos todos los que utilizamos estos esquemas, ¿no? De agentes de seguros, agentes de venta, prestadores de servicios profesionales independientes, comisionistas mercantiles. Eso ya está regulado y es un riesgo latente. ¿Por qué? Porque la línea que divide a una relación de trabajo con una relación de comisión mercantil en persona física, o a un contratista independiente persona física es muy delgada. Es medio gris, de hecho. Y aquí el tema recae, o el punto clave, es la subordinación. Si esta persona está realmente subordinada a quien lo contrata o no. Incluso el artículo 285 de la Ley Federal del Trabajo habla de agentes de comercio y de venta. Entonces, aquí la recomendación es, y es un poco también un análisis ético. O sea, ¿realmente son mis trabajadores? Nada más que no les quiero pagar las prestaciones ni el seguro social, o sí son independientes. En el caso de seguros es muy claro, o sea, no son trabajadores. Pero a veces sí abusamos de estos contratos de prestación de servicios profesionales independientes o de comisión mercantil, y sí realmente existe un tema de subordinación o de dependencia económica o de exclusividad, de dirección y control hacia esa persona física, y eso va a disparar riesgos, pero son riesgos que hoy tenemos. O sea, es de lo más frecuente que un prestador de servicios demande ante la terminación de ese contrato de servicios que en realidad era trabajador y reclame todas las prestaciones consignadas bajo la ley y el seguro social, la Ley Federal del Trabajo y el seguro social, que no le han sido pagadas, e incluso la indemnización, ¿no? Entonces, la recomendación aquí es hacer ese análisis. O sea, si realmente son prestadores independientes, si son servicios especializados, o si debo de internalizar a ese personal a mi empresa, cuánto me costaría. Y llego a la conclusión de que realmente son independientes, checar esos contratos, verificar esos contratos y tratar de reforzarlos, ¿no? De que estén bien hechos, pues para tener, digamos, evidencia en caso de que esto termine en un juicio. Ok, Nadia. Y bueno, última pregunta. En el tema de la PTU, que yo creo que es, por lo que he visto en los grupos de discusión, sobre todo del lado empresarial, es, yo creo que por hoy la principal preocupación, ¿no?, relacionada con esta iniciativa. ¿Tú ves posibilidades de que del lado del gobierno federal y por lo tanto también de los legisladores haya disposición de eventualmente topar la PTU, como decías tú, a un mes o 3 meses,
o más bien prevalecería la postura, por ejemplo, de la Secretaria del Trabajo que dice, pues si la ley y la Constitución no marcan tope, pues no habrá tope, ¿no? ¿Tú cómo ves esa parte que entiendo? Yo creo que es hoy por hoy la principal inquietud. Mira, la verdad es que mi opinión personal es que sí se debería de modificar el régimen de PTU para tratar de vincularlos, a cambiar las reglas y de vincularlo con productividad, independientemente de la iniciativa. Y también creo que sería viable diferenciar por sectores. No es lo mismo el sector comercio que el sector minero o el energético del que estábamos hablando. Sin embargo, se antoja muy difícil. No hay voluntad política para hacer eso en el Congreso y el tema es complicado porque está a nivel constitucional. Yo creo que el gobierno es un gobierno consciente, a pesar de que a veces nos destantea, pero es un gobierno consciente y ante la crisis económica por la pandemia, por el cambio climático y lo que estamos viviendo, por ejemplo, con todo el tema del gas y la electricidad, yo creo que en cierta medida ellos están conscientes que la aprobación de esta iniciativa podría traer efectos adversos a nivel económico de pérdidas de empleos y de inversión extranjera y que sí podría llegarse a un tope, pero quizás no sea el tope de un mes que la iniciativa privada esté esperando, ¿sí? Pero quiero pensar y ser optimista en que sí puede, o sea, que sí es viable toparlo a 3 meses. Y ahí los abogados, lo que hemos dicho es, quizás no sea necesario el cambio de la Constitución ni a la Ley Federal del Trabajo, sino a través de una resolución de la Comisión Nacional sobre el Reparto de Utilidades, que se reunió de hecho en septiembre, octubre del año pasado, para confirmar el 10% de utilidades. Entonces, quizás sí sea viable, o sea, y no requiera tanto cambio legislativo. Ok, pues buena noticia que hay mecanismos para prever ese cambio o ese tope, ¿no? Eventualmente. Nadia, pues muchas gracias. Si no tienes inconveniente, el resto de las preguntas que nos quedaron pendientes te las haré llegar por correo electrónico. Si nos puedes compartir tus datos aquí mismo en el chat para que quien quisiera contactarte, ya sea por teléfono o por correo electrónico, puedan buscarte y ya ver alguna consulta en particular o ver alguna acercamiento contigo para ver ya la situación particular de cada una de sus empresas. Con todo gusto, hazme llegar las preguntas. Estoy poniendo ahorita mi correo electrónico. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Estoy a sus órdenes y pues ojalá y sea el inicio de muchas pláticas que podamos hacer conjuntamente con Escambia. Muchas gracias nuevamente, Nadia, y muchas gracias a todos por su asistencia. Esperemos que haya sido de utilidad esta plática y por favor no duden en contactar a Nadia en caso de que tengan alguna duda adicional. Muchas gracias a todos y muy buenos días. Gracias, Nadia. Gracias, buen día. Buen día.